Hola, en este último video de funciones exponenciales vamos a hablar un poco sobre el modelo exponencial. Comencemos diciendo, aunque sea superficialmente, algunas cosas sobre los modelos matemáticos. Los modelos matemáticos se utilizan para estudiar o analizar problemas o fenómenos del mundo real. Uno observa algo que quiere estudiar a partir de las observaciones de ciertas leyes naturales que piensa que gobiernan lo que está observando, y mediante una serie de simplificaciones y de idealizaciones se intenta llegar a un modelo matemático que básicamente va a ser un conjunto de ecuaciones diferenciales, ecuaciones que relacionan a las cantidades involucradas en el proceso que se está estudiando y también a las derivadas de alguna de esas cantidades. Esas cantidades pueden ser una sola o pueden ser varias. Una vez que se tiene este conjunto de ecuaciones diferenciales, se puede intentar realizar un análisis más correcto, más exacto, confiable. Se puede intentar obtener soluciones de lo que se está observando y por supuesto luego esas soluciones o esos resultados que obtenemos pueden servir para predecir lo que estamos estudiando. También nos pueden servir para interpretar mejor lo que estamos estudiando. Y bueno, en el caso de que el modelo no sea muy exacto, lo que vamos a encontrar es que nuestras soluciones no se ajustan a la realidad y entonces eso pone en evidencia que el modelo no es el adecuado o que al menos funciona en algunos casos y en otros casos no. En particular, el modelo exponencial es apropiado para situaciones en donde estamos estudiando una cantidad y notamos que esa cantidad cambia en el tiempo y lo hace a una velocidad proporcional a su tamaño. Es decir, tenemos una cantidad a la que aquí hemos llamado f, que nos interesa estudiar, y observamos que su tasa de cambio, su variación f', ¿sí? Lo que mide la variación de f es la derivada, es igual a una constante por la función f, ¿sí? El cambio de f es proporcional a la cantidad f. Un ejemplo, tenemos el crecimiento exponencial de una población. Supongamos que tenemos la población de cierta especie animal en condiciones ideales. No hay ningún tipo de impedimento para que esta población crezca todo lo que puede crecer. Entonces, si se supone que la cantidad de individuos que van a nacer y van a morir en esta población es proporcional al tamaño de la población, algo muy razonable de suponer, lo que tenemos es que la variación de la población, la tasa de cambio de la población, será igual a la tasa de nacimientos menos la tasa de muerte. Y si estamos suponiendo que estas cantidades son proporcionales a la población, entonces la tasa de cambio de la población será igual a una constante por el tamaño de la población. Y entonces
tenemos el modelo exponencial aquí presente. Hagamos algunas observaciones sobre este modelo que tenemos aquí. Bueno, primero, si la constante k nos queda positiva, vamos a estar entonces ante el caso en donde la población realmente está creciendo y lo hace en forma exponencial. La tasa de nacimientos es mayor a la tasa de muerte y entonces hay más nacimientos que muertes y la población va creciendo. En cambio, si la constante k nos quedara negativa, lo que estaría ocurriendo con la población es que estaría decreciendo de tamaño. Otra observación que hay que hacer es que, bueno, al comienzo mencionábamos que cuando uno realiza un modelo, hay cierta idealización de la situación que uno está estudiando. Aquí se ve claramente que tenemos una idealización porque lo que estamos estudiando es una cantidad discreta, ¿no? La cantidad de individuos de una población es una cantidad discreta. Y lo vamos a modelar a eso mediante una función que tiene derivadas. Así que estamos pensando en una función continua. Así que ahí hay una idealización necesaria para poder plantear el problema en términos que luego podamos manejar, resolver y estudiar. Otra observación referida al intervalo de validez. Los modelos, decíamos que se validan una vez que se obtienen los resultados. Si los resultados son razonables y se pueden comparar bien con lo que uno observa en la realidad, bueno, el modelo será bastante correcto. Servirá. Y en el caso en que el modelo, las soluciones que obtenemos con el modelo no son las que uno observa en la realidad, bueno, ahí uno dice que el modelo no es muy bueno. En particular lo que va a pasar con el modelo exponencial para estudiar el crecimiento poblacional es que vamos a ver que nos puede llegar a servir para representar el crecimiento poblacional durante un tiempo, durante una cantidad de tiempo, no de manera indefinida, ¿sí? No va a existir ninguna población que crezca de manera exponencial indefinidamente. Hay otro modelo que se suele usar para estudiar el crecimiento de una población y es el modelo de crecimiento logístico o el modelo logístico, que es un poco más complejo, pero que tiene en cuenta algunos aspectos adicionales que hacen que el modelo sea un poco más exacto. Bueno, otros ejemplos de crecimiento exponencial lo tenemos, por ejemplo, en el crecimiento de una bacteria. Se podría decir que es un caso como este. Por ejemplo, se puede también modelar con crecimiento exponencial cómo se desparrama un rumor, cómo comienza a desparramarse un rumor, un chisme. También se puede, bueno, y por supuesto también se puede modelar con crecimiento exponencial, algo que estamos viendo en estos días, el crecimiento de una enfermedad, ¿sí? Bien, pasemos a otro ejemplo.
Desintegración radiactiva. En este caso lo que vamos a tener es un ejemplo de decaimiento exponencial. Eh, Hay una ley bueno, se llama ley de desintegración radiactiva, eh, que nos dice que las sustancias radiactivas se van descomponiendo a una tasa que es proporcional al número de núcleos de esa sustancia radiactiva. ¿Sí? Entonces, si llamamos n a la cantidad de núcleos reactivos que tenemos de cierta sustancia en una muestra, entonces lo que tenemos es que la tasa de cambio de esa cantidad, su derivada, la derivada de la función n, va a ser proporcional a la cantidad de núcleos, ¿sí? La función n. Eso lo representamos entonces con esta ecuación, n' de t igual a menos k n de t. K es una constante de proporcionalidad que aquí la consideramos positiva, y el signo menos en la ecuación aparece porque, bueno, tenemos que la cantidad de núcleos radiactivos está decreciendo, entonces la derivada tiene que ser negativa. Como comentario, eso lo vamos a ver ahora en un ejemplo más concreto. La ecuación esta que satisface la cantidad de núcleos radiactivos también la satisfacería cualquier otra cantidad proporcional a n de t. Y esto lo comento porque, bueno, uno no puede realmente andar contando núcleos radiactivos de manera directa, sino que los cuenta de manera indirecta de alguna manera. Bien, veamos ahora este teorema que nos va a decir cómo son las soluciones de la ecuación diferencial que obtuvimos en el modelo exponencial. Bueno, el teorema lo que nos dice es que las soluciones de esta ecuación son las funciones de la forma constante por e a la kt, donde k era la constante de proporcionalidad en la ecuación. Hay que probar dos cosas. Hay que probar que, por un lado, las funciones de la forma constante por e a la kt son en efecto soluciones de la ecuación, pero además lo que queremos probar es que todas las soluciones de esa ecuación son de la forma constante por e a la kt, que no hay ninguna otra solución además de esas. Bueno, la prueba de que las funciones constante por e a la kt son soluciones es directa, es simplemente reemplazar en la ecuación diferencial cuánto vale f y cuánto vale f' y ver que la ecuación se cumple. Probar, en cambio, que todas las soluciones de la ecuación diferencial son de la forma que hemos dicho, bueno, requiere de algún argumento un poco más sofisticado. Lo que vamos a hacer es, vamos a llamar g de t a la función f de t sobre e a la kt. Esta función, si le calculamos la derivada, vamos a ver que su derivada es 0 en todos lados. Como f es una solución de f' igual a k f de t, observamos que el numerador, ahí en esa derivada, nos queda que es 0. Cuando reemplazamos f' por kf de t,
todo se anula. Y entonces llegamos a que la derivada de g vale siempre 0 y en consecuencia g tiene que ser una constante. Pero decir que g es una constante es decir que la función f de t tiene que ser constante por e a la kt. Y con eso queda demostrado el teorema. Así que las soluciones, o mejor dicho, las funciones que nos van a servir para representar a las cantidades que se pueden modelar con este modelo exponencial del que estamos hablando, van a ser de la forma constante por e a la kt. ¿Sí? Cierto valor de la constante a, que se verá de acuerdo a la situación, y cierto valor de la constante k, que también se determinará de acuerdo a la situación que estemos estudiando. Veamos algunos ejemplos. Supongamos que tenemos la sustancia radiactiva, el torio 234. Bueno, se conoce que esa sustancia tiene una semivida de 24 días. ¿Qué significa eso? Significa que esa sustancia tarda 24 días en reducirse, en descomponerse, en desintegrarse a la mitad de sustancia inicial. ¿Sí? Si yo tengo 1 gramo de torio 234, a los 24 días voy a tener medio gramo de torio 234. Entonces supongamos que nos preguntan cuánto tiempo tarda en desintegrarse cierta cantidad de torio 234, cuánto tarda en descomponerse el 95% de esa sustancia. Entonces, como la cantidad de torio 234, el porcentaje, pensémoslo en términos de porcentaje, va a ser una cantidad que va a estar decreciendo en forma proporcional a la cantidad de torio o al porcentaje de torio presente. Estamos ante un ejemplo de modelo exponencial. Y entonces la función que mide el porcentaje de torio en el instante t va a ser una función que va a tener la forma a por e a la kt. El t va a ser la variable que mida el tiempo, en este caso lo vamos a medir en días, y f dijimos entonces va a ser el porcentaje de torio. F de t, el porcentaje de torio en el instante t. Entonces, en el instante inicial, en t igual a 0, el porcentaje de torio es del 100%, o sea, es 1. Y sabemos que f en 24 va a ser 0,5. ¿Sí? F en 24 va a ser el 50%. Esos datos nos van a permitir determinar las constantes k y a. La constante a es la cantidad inicial, así que en este caso a nos queda 1. Y la constante k se despeja de saber usar que f en 24 es 0,5. Si hacemos la cuenta, obtenemos que k nos queda el logaritmo de 0,5 dividido 24. Notemos ahí que esta constante k es negativa, ¿sí? Y está bien que nos dé constante k negativa, porque en este caso ya no hemos agregado el signo menos a la constante, ¿no? Entonces k nos tiene que dar negativa. ¿Sí? Eso indica que, en efecto, la función f está decreciendo. Bueno, y entonces el porcentaje de torio en el instante t nos queda que es
e a la logaritmo de 0,5 sobre 24 por t. Y lo que nos interesa es encontrar el tiempo t0 tal que el porcentaje de torio en ese instante sea igual al 5%, o sea, a 0,05. ¿Y eso cómo lo resolvemos? Simplemente planteando la ecuación que nos queda y despejando t0. La ecuación que nos queda es e a la logaritmo de 0,5 sobre 24 por t0 igual a 0,05. Bueno, y despejamos t0 de esa ecuación y obtenemos que t0 es 103,72. O sea que deben pasar 103 días y un poco más para que el 95% del torio 234 se haya desintegrado. Veamos ahora otro ejemplo de desintegración radiactiva y cómo el modelo exponencial nos va a permitir resolver un problema interesante. Nos vamos a interesar por mirar cómo funciona el método de datación con carbono 14. El carbono 14 es una sustancia radiactiva que tiene una semivida de aproximadamente 5.750 años. Todos los seres vivos incorporan carbono 14 de la atmósfera. Las plantas lo incorporan mediante el proceso de fotosíntesis y los animales lo incorporan con la ingesta de vegetales o de otros animales que también contienen carbono 14. Y mientras los seres vivos están con vida, están continuamente absorbiendo carbono 14. Ese carbono 14 a su vez se está desintegrando por ser una sustancia radiactiva. Pero bueno, ese es un proceso que se mantiene en equilibrio mientras el ser vivo está con vida. Así que los niveles de carbono 14 se mantienen estables mientras el ser vivo vive. En el momento en que el ser vivo muere, cesa la incorporación de carbono 14 y entonces los niveles de carbono 14 presentes en ese organismo comienzan a decrecer. Si el carbono 14 comienza a desintegrarse y no hay nada que esté reemplazando, incorporando al carbono 14 ya. La cantidad de carbono 14 se puede medir en desintegraciones por minuto y por gramo. ¿Sí? Entonces la cantidad de carbono 14 presente en una muestra es proporcional a las desintegraciones por minuto y por gramo que se pueden obtener en alguna lectura de la muestra. Usemos esa información para ver cómo se puede datar algún objeto de la antigüedad. Por ejemplo, queremos datar la tumba de Tutankamón. Entonces, agarramos un trozo de madera de la tumba de Tutankamón y medimos la cantidad de desintegraciones por minuto y por gramo de carbono 14 que tiene ese trozo de madera. Y observamos que nos da 10,09 dpm. Ese trozo de madera, si estuviese recién cortado, se sabe que registraría 15,3 dpm. Entonces, con esos datos podemos determinar en qué, aproximadamente, por supuesto, en qué año se taló el árbol con el que se construyó
parte del sarcófago de Tutankamón. Bueno, llamemos NDT a la función que va a medir la cantidad de desintegraciones por minuto y por gramo de carbono 14 en un trozo de madera del tipo que estamos estudiando, del que se encontró en la tumba de Tutankamón. Bueno, y esa función depende del tiempo t medido en años. El tiempo t igual a 0 corresponde al momento en el que se corta la madera, y entonces sabemos que en tiempo t igual a 0 la cantidad de desintegraciones por minuto y por gramo de carbono 14 es 15,3. Así que el N0 es 15,3. La constante K en la función n de t se determina con el dato que tenemos sobre la semivida del carbono 14. La semivida del carbono 14 nos decían que era 5.750 años, y eso nos va a decir que entonces K es igual a logaritmo de 0,5 sobre 5.750. Observen nuevamente que esa constante K nos queda negativa, ¿sí? Y está bien que aquí K sea negativo porque la función es e a la kt, ¿no? Por n0. Como la función n de t está decreciendo, está bien que el K sea negativo. Bueno, y lo que nos interesa es encontrar cuántos años tienen que pasar para que la cantidad de desintegraciones por minuto y por gramo sea igual a 10,09, que es lo que se ha registrado en el trozo de madera de la tumba. Entonces nos interesa encontrar un T0 tal que n de T0 sea igual a 10,09. Bueno, y eso se resuelve simplemente planteando la ecuación y despejando T0, ¿sí? Ya todos los demás datos los conocemos, sabemos quién es N0, sabemos quién es K. La única incógnita presente es T0, y bueno, se obtiene resolviendo esa ecuación y termina dando que T0 es aproximadamente 3.453 años, lo que significa que el árbol con el que se hizo ese trozo del sarcófago de Tutankamón fue cortado hace 3.453 años, o sea, más o menos alrededor del 1400 antes de Cristo, ¿sí? Disculpen, no hago la cuenta en el aire. Bueno, con esto terminamos el video de modelo exponencial y los videos de funciones exponenciales. Recuerden que pueden hacer consultas en el foro y pueden hacer consultas en, en las consultas de teoría que se están dando por videoconferencia. Saludos.